Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al programa La Ley León. Recordemos, en esta semana hemos estado visitando diferentes medios de comunicación como Radio Santa Rosa. Gracias a Radio Santa Rosa por darme la oportunidad de estar ahí con todos ustedes en el programa Mujeres al Poder. Un programa a las amas de casa, quienes han hecho sus llamadas telefónicas y están muy contentos de estar en este programa en Radio Santa Rosa, Mujeres al Poder, un programa polémico porque donde la gente puede conversar de diferentes temas que le afectan a la mujer peruana. Pero muy pronto también aquí en La Ley León estaremos con llamadas telefónicas. Desde la próxima semana ya estamos con nuestras llamadas telefónicas porque la gente quiere conversar un poco con nosotros, quiere saber muchas cosas y entonces es importante la presencia a través de la línea telefónica de ellas. Para todas las mujeres un abrazo bien fuerte y también a todos los hombres que siempre nos apoyan en esta gran tarea de todos los peruanos, porque recordemos, si nosotros podemos contribuir con este Perú tan lindo que tenemos, si podemos contribuir con este Perú hermoso que tenemos, creo que nos vamos a sumar cada vez más, porque lo más importante es contribuir con nuestra sociedad, esta sociedad que nos permite a nosotros no seguir avanzando, pero va a depender de nosotros mismos que pongamos un granito de arena, ¿no? Para que esto continúe adelante. El tema de hoy, pues, es maltrato al anciano. ¿Cuántas veces hemos encontrado un anciano en la calle pidiendo limosna? O cuando se suben a los micros a pedir limosna. O tal vez vemos a un anciano que muchas veces está parado en el micro y nadie le cede el asiento, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos sentados, muy sentados, y no cedemos el asiento al anciano? El tema de hoy es maltrato al anciano, a ese anciano olvidado, muchas veces por las familias, ¿no? A veces muchas familias se cansan de ver a los ancianos, los colocan en un albergue, los abandonan totalmente. Entonces vamos a ver a través de este video que en este momento vamos a tener a la producción que nos va a tener el gusto de poner este video para después comentarlo un rato. Vemos el video y comentamos. ¿Qué fue allí en Génesis? ¿Cómo también? ¿Qué fue allí en Génesis? ¿Qué pasó? ¿Cómo se siente con esta situación? Muy mal. Yo quisiera morirme, desaparecer. Está bueno. ¿Pero por qué? Cuénteme por qué se siente tan mal. Le ha tocado hacer muchas colas, ha recibido muchos maltratos. Señora, no puede tratar a uno así, señora. Recuerda el día de ese menos. Que tenemos que respetar a la gerente y que no querían nada con la gente de la tercera edad. ¿La gerente de dónde? De Génesis de aquí. Ok. Y que él no estaba pintado en la pared y que nos fuéramos rápido porque nos iba a caer palo y que nos iba a colgar el día que nuestra mamá nos parió. ¿Estás haciendo cola por qué? Para comprar ahí jabón y comprar otras cosas que estaban pidiendo ahí. Pero yo iba por el jabón, uno no tiene el aseo para uno se hace el cuerpo, ¿entiendes? Entonces ya uno está cansado de tantos vejámenes y cuestiones que le hacen a uno. Yo mi edad que tengo, nunca voy a pasar por esto. Y que traten uno mal, así menos. ¿Qué le dijo usted al guardia? No, le pedí pero el nombre, me dijo que no tenía nombre. ¿Entiendes? Entonces la otra le dije, pero dale el nombre. Él no me dio el nombre y no anoté el número 625 que tiene aquí, metido aquí en un brazalete aquí puesto. No, está cansado ya uno de que lo traten mal. ¿Con cuánta frecuencia hace cola usted, señor? No, muy poco. Yo voy cuando necesito las cosas. ¿Qué? ¿Entiendes? ¿Y no tienes jabón ahorita en tu No casa? tengo jabón. ¿Cuánto tiempo tienes sin jabón? Sí, como 15 días. Pero está bueno, no se puede bañar con ácido, no se puede ni tampoco hay ni jabón azul, ni ácido, ni nada. Entonces yo no voy por el ácido, voy por el jabón. ¿Y qué llamado le hacen las autoridades luego de esta experiencia que tuvo? Bueno, que se den cuenta de lo que está pasando en el país, que quieran a Venezuela, que todos tenemos que querer a Venezuela, porque si no, esto vamos a llegar a un país que somos a mendigos, vamos a llegar a algo que es horrible.
Somos pobres, pero vamos a llegar a ser mendigos en la calle, todo. Quise colocar este video porque es un caso de otro país, pero que se asemeja a nuestro país en Perú, porque a veces la ley, no muchas veces, ¿no?, del discapacitado, del anciano, las leyes están dadas, pero no se cumplen, ¿no? Como en este caso de este anciano, ¿no? Entonces vemos que a veces mucha gente, por ejemplo, cuando va al banco, ¿no?, a hacer su cola, ¿no?, y que se le dé la prioridad porque es una persona anciana, muchas veces hay gente inescrupulosa, ¿no?, que no es de la tercera edad, sin embargo, se ubica en las filas de las personas que son discapacitadas, de las personas de la tercera edad, se ubican ahí, entonces están mintiendo. Entonces yo creo que lo que él decía, ¿no?, a veces, ¿cómo se llama?, por comprar un jabón formamos cola, ¿no?, y formamos colas grandes. ¿Dónde está? Él decía, ¿dónde está el respeto que se le tiene al anciano? Porque nosotros no podemos formar colas tan largas para comprar un jabón, para comprar esto, cuando se le debe tener cierto respeto al anciano. Y por eso en nuestro país sí es cierto que las leyes están como dice, pero muchas veces hay gente que no respeta al anciano por nada. O sea, a veces hasta ni siquiera cuando caminan por la calle chocan con el anciano sucede que tiene artritis, tiene muchas enfermedades, camina más lento y a veces nosotros pasamos y ni siquiera decimos por favor. Nos hemos olvidado de pronunciar la palabra por favor, permiso, que es vital en los seres humanos, pero nos hemos olvidado de eso. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros no sabemos que en cierta forma pueda perjudicar. Hay un colega, más o menos de 60 años, que hace 2 días falleció, ¿no? Es de la tercera edad, de 60 años, falleció justo en Abancay, justo en la esquina de Abancay. Él se cae de espalda, él era de la tercera edad, se cae de espalda y tuvo una muerte instantánea. Pregunto, estando en el Ministerio Público, no se le dio los primeros auxilios. Muchos manifestaron esto. Doctora, 40 minutos estuvo ahí. Entonces, yo creo que en nuestro país, por las situaciones que a veces se da, por los accidentes, por las situaciones que se da, creo que ya es hora de que también se implanten los módulos de servicio de primeros auxilios. Atención, esto va para el presidente de la República y para el Ministerio de Salud. Es importante los módulos de primeros auxilios. Este señor, este abogado, este doctor que hace 2 días fallece en plena esquina de Abancay y Parque Universitario en el mismo Poder Judicial, esto se dio porque no hubieron los primeros auxilios. Entonces esto pasa porque no implementamos. He dicho que en todos los ministerios nos hemos acostumbrado a hacer lo que ya tenemos, pero no innovamos. Ministerio de Salud, a la ministra de Salud le pedimos urgencia, módulos en cada sector, en cada distrito sobre primeros auxilios básicos que debe haber. Le recordamos que usted, señora ministra, con su equipo, si implantamos los módulos de primeros auxilios, al presidente de la República podríamos salvar muchas vidas, porque necesitamos una atención de inmediato. No necesitamos que nos atiendan después de 40 minutos. Vamos a ver el siguiente video.
Este video desató la indignación en las redes sociales. Según testigos, esta mujer agredió con gritos y jaloneos a este indefenso anciano. La voy a denunciar, va a ver, por tratar así. Ocurrió ayer miércoles 18 en pleno centro de Lima y a la vista de cientos de transeúntes de la cuadra 5 de la avenida Bancay. Nosotros caminábamos porque nos acercábamos a la RENIEC para ver unos trámites. Nos percatamos de que la señora que vende periódicos, que está debajo del semáforo, estaba maltratando física y psicológicamente a su papá. En video, Melina Macas Rojas, de 52 años, hija de esta persona de avanzada edad, grita y empuja a su padre de 82 años de edad. ¿Qué le decía? Lo insultaba, lo zamaqueaba y lo empujó contra la pared en ciertos momentos, simplemente porque el señor no supo abrocharse la correa. En imágenes, una de las mujeres le pregunta sobre una mancha oscura debajo del párpado. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? ¿Siempre lo lastiman? No, decir ahora sobre esta situación es... No, señor, no es posible que ellos lo golpeen a usted. Ellos no tienen por qué golpearlo. ¿Su ojo por qué está moreado? ¿Por qué está morado su ojo? ¿Quién lo lastima? ¿Quién ha golpeado su ojito? ¿Ellos le han pegado? ¿Ellos le han pegado? Minutos después, gracias a la alerta dada por estas mujeres, serenos y policías intervinieron. Algunas personas quisieron hacer justicia con sus manos, agrediendo a Melina Macas, jalándole el pelo, lo que pudo ser controlado a tiempo por la policía. El anciano y sus dos hijos fueron llevados a la comisaría de San Andrés. Nosotros fuimos en búsqueda del anciano, pero no lo encontramos en el lugar. Su hijo mayor, Alberto Macas, negó el maltrato y lo calificó como exageración. Exagera la gente chismosa. Se amontonó, yo solo vino uno del tamaño de quererme agredir. Pensando que mi papá que uno le va a pegar. ¿Por qué exponerlo al papá a estar acá en plena vía pública, bajo esa condición, ¿no? Hay un detalle, en mi casa se sale, está solo, mueve las cosas, lo tenemos que ver pues. ¿Qué hago dejándolo ahí? Pues, puede incendiar la casa, puede hacer otras cosas. El caso está siendo visto en un juzgado familiar para determinar si hay maltrato contra este adulto mayor. Y lamentablemente a veces pasa eso. La familia no tiene paciencia con los ancianos. Vemos que a veces los ancianos son como unos niños. A veces no se pueden poner una media, no se pueden poner los zapatos, se ponen al revés el zapato, vuelven a ser niños. Entonces hay que tener mucha paciencia con ellos. En este caso, por ejemplo, vemos a esta señora que maltrata a su padre, a su propio padre. Entonces esas cosas yo creo que no podemos permitir. Para eso existen las leyes. Yo creo que esto está en el juzgado de familia y me parece muy bien, porque tenemos que no solamente defender a la mujer, sino también al anciano. Vemos, no yendo muy lejos, me parece a mí que los juzgados también, miren, yo lamentablemente, digo lamentablemente, pero veo muchos casos de la ONP, donde hay casos de jubilados que les han quitado su pensión. Esos ancianos no se pueden atender en el seguro social, están enfermos. Tengo ahorita el señor, por ejemplo, un caso de un señor Enríquez que lo tengo enfermo, el señor está en cama y lamentablemente no se puede atender, a pesar que ya su caso, ya terminó su caso, ¿no? Y está en el 25 juzgado, a pesar de eso, el señor no se puede atender. ¿Por qué? Porque todavía de la sala ha pasado nuevamente al juzgado, del juzgado va a pasar, van a enviarlo a la ONP. Pero la ONP no responde hasta la fecha. Entonces, yo creo que hay que acelerar los casos de estos ancianos, porque son señores que algunos de ellos, ya tengo como el señor Enríquez, que ya tiene 78 años, el señor Pampa, que tiene 80 años, y hay muchos ancianos que tienen problemas en la ONP y no se les da
una atención. Si estamos hablando nosotros de las normas, de las leyes, de la prioridad que tienen los ancianos, les pregunto en el Poder Judicial, ¿realmente estamos considerando a los ancianos? ¿Los atendemos con prioridad a los ancianos? ¿Cuántos ancianos ya se han muerto porque tienen un proceso que todavía no lo terminan? Y se han muerto de repente de un ataque cardíaco. Esto pasa en nuestro país. Y yo creo que tiene que haber justicia para ellos. Yo creo que los casos que tienen que ver con los ancianos, el Poder Judicial debe atenderlos con bastante prioridad. Prioridad número 1, creo. El niño, el anciano y la mujer son principales. Entonces hay que darle la prioridad número 1. Vamos con el siguiente caso. Concebirse como cualquier acción u omisión que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. El dictamen, que especifica 6 tipos de violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, fue discutido por los diputados de todos los grupos parlamentarios. La Organización Mundial de la Salud considera que cada día hay más indicios que el maltrato a las personas mayores es un problema de salud pública y de la sociedad. No tiene sentido incluso integrar a los marcos legales sanciones punitivas si seguimos observando cómo es que la conducta de personas quienes conviven diariamente con ellos cada vez es más intransigente. Se requiere el perfeccionamiento del marco jurídico existente, acompañado de una cultura realmente humanista. De los más de 10 millones de adultos que hay en México, 1.7 millones son víctimas de violencia tanto física como psicológica. Con frecuencia, las personas adultas mayores son falsamente asociadas con enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca productividad. Pugnar por una política pública nacional que en verdad establezca alternativas para los próximos años, en donde la gran parte de la población será adulto mayor. Es todo un reto en materia de derechos humanos erradicar esas acciones que lastiman a nuestros adultos. De tal manera que ya de manera unánime el documento se avaló con 397 votos y se turnó al Senado de la República. Sí, es verdad. El Ministerio de Salud debe tomar medidas con referente a los ancianos, sobre todo a los ancianos que carecen de recursos económicos. Hay muchos ancianos que sufren hoy en día de Alzheimer, que sufren de demencia senil. Y yo le pregunto, esos ancianos que son humildes, que no tienen recursos económicos, que son son de extrema pobreza, señora ministra, le pregunto a usted, señora ministra de Salud, ¿se está apoyando a estos ancianos con medicina gratuita? Aún cuando no tenga un seguro social, aún de repente, cuando de repente no hicieron el trámite que se llama en el seguro integral. Porque muchas veces, recordemos, que a veces estos ancianos hay mucha gente que carece de una cultura, o sea, hay gente que de repente no tiene familiares, que no saben leer, son analfabetos, que viven en la sierra y sufren de este tipo de enfermedades como demencia senil, como este tipo de enfermedades que lamentablemente les da en esta etapa, ¿no? Pero ¿hay medicina gratuita para estos ancianos? Vuelvo a repetir, ministra, y creo yo que el señor presidente de la República tiene que velar también por esos ancianos que dieron la vida por sus familiares, esos ancianos que han dado la vida por este Perú, ¿no? Porque cada uno de estos ancianos ha contribuido para que hoy nuestro país esté como esté, ¿no? Cada uno es anciano. Ministra, por favor, a la ministra de Salud les pido, por favor, no desampare a esos ancianos de bajos recursos económicos. Por favor, entréguenle una bolsa mensual de medicamentos contra el Alzheimer, contra la demencia senil.
tenemos que aprender a ser humanistas, pero desde el Ministerio de Salud, al presidente de la República, ponga énfasis en estos ancianos, ponga énfasis en el Ministerio de Justicia, que se le dé prioridad. Hace poco han muerto muchos ancianos que están en un proceso judicial con la ONP y hasta ahora no terminan. Están desde 2012, 2015, hasta ahora no terminan los procesos. Entonces hay que darle prioridad a este anciano abandonado, este anciano que no puede atenderse en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque está en un proceso judicial, no termina el proceso, no se puede atender. Debe haber leyes cuando están en proceso judicial, hasta que no se resuelve, pueden atenderse en el Seguro Social. Señora ministra de Salud, ¿qué está haciendo con estas personas, con estos ancianos? Hay muchos que se están muriendo actualmente, muchos ancianos que se están muriendo porque no saben dónde atenderse, porque cuando van al Ministerio de Salud le dicen, no, usted pertenece a salud, usted no pertenece al Seguro Integral. Y ahí los tengo a mis pobres ancianos, muchos, muriéndose de diferentes enfermedades. Hagamos un voto de conciencia. Señor presidente, ponga las cartas sobre la mesa, ayudemos a esta gente. Vamos con el siguiente video. Ya no estoy molestando. A ver, dime. Baja. Baja, no jodas. Oye, joven, ¿cómo lo va a hacer así? Nada, ¿qué cosa? Eso no me gusta, me está mirando lo que me ha hecho mi carro. Me está rasguñando. Faltoso también usted, ¿no? Dáselo su 20, ¿para qué le cobra 80? ¿Para qué le cobras 80, pesita? Acá está aprobado. No está aprobado, entiendo que entender que la han hecho. ¿Y para qué por qué no se lo hay que denunciar este carro. No está aprobado, es 80 céntimos. ¿Cómo van a pegarte así? Y hay que denunciar su placa del carro, anótale. Anótale. Sí, anótale la placa. ¿Cómo va a estar haciendo acá? No está grabado. Discúlpeme, tu voto dale pues, ¿dónde está tu voto? ¿Cómo le vas a maltratar así pues? ¿Lo que es de edad le vas a maltratar? Ya dame, cóbrate, dame 40, dame a mí, ¿y cuánto? Cobra 80, tenés una ruta de 80, ni siquiera, ni siquiera me han aprobado y estás cobrando 80. Pero le está pidiendo bonito al joven y deben vestirse. ¿Y los ancianos deberían pagar medio pasaje? No lo hacen. A los ancianos se les cobra el pasaje completo. Realmente ahí es otro tema que tenemos que trabajar. Muchas veces, en casos como vemos nosotros cuando subimos al ómnibus, porque yo viajo también en micro, ¿no? Y vemos de que a veces al anciano le dicen, no tengo 50 céntimos, por favor. No, es un sol, pague, si no, bájese. ¿Y cómo lo tratan al anciano? Como si fuera un estropajo. Ahí es otro tema que el Ministerio de Transportes también tiene que trabajar. Atención, Ministerio de Transportes. Son ancianos. No, miren lo que está pasando, se les baja como si fuera cualquier cosa. Bueno, aquí va un llamado también para el Ministerio de Transportes, ¿no? Porque también vemos también en otra parte la falta de educación, ¿no? ¿Qué falta de educación tiene la gente que se sienta? Hay lugares estratégicos donde dice que es solamente para las personas discapacitadas, sobre los ancianos, para que se sienten, pero sin embargo otras personas ocupan el sitio. Yo recuerdo una vez, de que yo subí al ómnibus, había dos jovencitos sentados, el señor, el anciano, sube, pero ustedes saben que también los ancianos, cuando se molestan, son como niños, patalean, pues les da cólera, ¿no? Y entonces, él le decía, el anciano le decía, párate, estoy mal de la pierna, por favor, párate. Y el joven no se levantaba. El anciano le ha dicho, por favor, párate, y no se paraba. Entonces, ese tipo de cultura en nuestro país, no es necesario que nos tengan que decir
que lo hagamos. Somos nosotros que tenemos que tener el deber de respetar al anciano y pararnos cuando vemos a un anciano, ¿no? Entonces, esas actitudes dicen mucho de nosotros mismos. Dicen que nosotros, si no respetamos al anciano, pues que imagínense cómo estaremos en casa. No respetaremos ni a nuestros propios abuelos. ¿Cuántos de nosotros de repente conversan con sus abuelos diariamente? ¿Lo hacen? ¿O los tienen como objetos en su casa y no conversan con ellos? Ese es otro tema que tenemos que hablar. Vamos a un corte comercial y regresamos.